su presencia en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Antropología, el doctorado en Antropología. Les agradecen a ustedes su presencia, esperan que esta conversación que vamos a tener sea agradable para todos los que estamos acá. Y para mí es grato presentar, yo sé que se va a poner bravo, el doctor Víctor Daniel Bonilla. No le gusta, ¿sí? Ya me está rezongando, para que ustedes se den cuenta que todos los viejitos son rezongones. Entonces, Víctor Daniel es una persona que ha trabajado desde hace muchos años, incluso desde años antes de lo que nosotros podríamos pensar, en favor de las comunidades y pueblos indígenas de Colombia, desde cuando eso era tarea de subversivos o misioneros, que eran más o menos lo mismo, pero para distinto lado. Y empezó su labor de una forma muy silenciosa, tranquila. La vez pasada tuvimos una conferencia muy importante, muy linda, donde nos contaba sus andanzas alrededor de Quintín Lame. Todavía eso existe. Entonces, vinieron después muchas otras actividades muy importantes para Colombia y para el movimiento indígena en América Latina. No voy a recordar ahorita, por ejemplo, pero les dejo la inquietud de esa denuncia que significó un cambio fundamental en Colombia del libro Siervos de Dios, Amos de Indios, que todavía sigue teniendo validez muchos años después, ya ha sido traducido a varias lenguas, ya no recuerdo cuántas. Este año se cumplen 50 años de la publicación de Siervos. Vamos a hacer una reimpresión en la universidad y en el segundo semestre haremos la nueva presentación con Víctor Daniel y un líder Capsar que va a sobre el libro. Entonces, ya les estamos anticipando la conferencia del otro semestre. Pero este libro fue supremamente importante y sigue siendo muy importante. Por eso vamos a hacer esa reimpresión. Me quitó la palabra, ya habíamos hablado de eso. Pero también, hacia esa época de 1970, hubo una reunión, que después fueron varias, que cuando se dice Barbados no era que fuera gente barbada, porque eso es lo que piensan los muchachos, que los de Barbados lo confunden con los barbudos. Pero hubo una reunión muy importante donde se reunieron varios intelectuales de América Latina y firmaron varias declaraciones. Víctor Daniel estuvo en 2 de las reuniones, no en las 3, en las 3 reuniones. En las 3 reuniones de lo que se llaman las declaraciones de Barbados. Y hubo 2 colombianos, él hablará ahorita de todo eso, 2 colombianos que firmaron esas declaraciones, Víctor Daniel, uno de ellos. Por eso para mí es muy agradable hacer esa presentación y que contemos con su presencia entre nosotros para que nos cuente todas esas minucias de esas reuniones y de esas declaraciones, y para que nosotros y ustedes que son más jóvenes que nosotros vean la importancia de esos acontecimientos y cómo podemos nosotros continuar el camino que nos han trazado. Muchas gracias. Esto está muy bueno. Apenas. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes.
Bueno, de vez en cuando les da a estos amigos por sacarme del ostracismo, en el cual me siento muy bien por lo demás. No hay duda alguna que después de determinado número de años uno se siente perfectamente en el ostracismo. Esa es la palabra, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos, estos caballeros han dicho que ustedes, entre los papeles que manejan, han escuchado los nombres de una isla del Caribe, Barbados, y con apellido Barbados 1, Barbados 2, y le acabo de informar al profesor que hay también Barbados 3. Ahora bien, ¿de qué se trata? Hagamos un viajecito hacia atrás. Nos vamos a los años 60, 70. En ese momento, las realidades que hoy consideramos cotidianas en estas aulas, hablar de indios, de movimiento indígena, de organizaciones indígenas, eso no estaba en el horizonte. Pero como el tiempo corre por fortuna, tenemos que, hoy podemos echar un vistazo atrás. Y en este caso, vamos a ver, a mencionar al menos, las reuniones o los acontecimientos que fueron más importantes desde el punto de vista de impulso académico, que fueron las reuniones llamadas de Barbados. La primera se celebró en el año 1971 en esa pequeña isla. Eso fue convocado por un grupo de amigos. Estamos muy relacionados en esa época que trabajamos de cerca con Carlos Bolla y otros, para examinar una serie de problemas, y entre ellos surgió precisamente el de las comunidades indígenas que me han solicitado que hable un poco de eso. ¿Por qué? El año 70 parece muy lejano, pero históricamente está muy cerca. Todavía se veía en la prensa, por lo menos hasta el año 61, yo tengo recortes de matanzas de indígenas, guajiros y de otros en los llanos. Y en la Rubiera, por ejemplo, en el año 68 hubo una matanza impresionante, y en Planas, ya con intervención del ejército, otras. Y bueno, eso era en aquellos tiempos disque bárbaros. Ahora bien, cuando nos reunimos por primera vez para considerar esta situación, lo hicimos en Barbados, en la isla. Allí tratamos una decena de personas, todos investigadores, habían antropólogos, científicos sociales, etc. Nos reunimos 10 de ellos para echar un vistazo a la situación, y de eso se conoce un documento que sacamos, que es el Barbados 1, consideran ahora. Ahora bien, ¿cuál era la situación en ese momento? Lo que acabo de decirles antes todavía era cierto. Las matanzas de indígenas no solamente se veían allá en las selvas del Brasil, que era cosa bastante corriente, sino también por acá, mucho más cerca. Recuerdo precisamente de las persecuciones que se hacían en Santander, en las fronteras con Venezuela, a los indígenas, y de parte de colonos se dice. Y bueno,
Eso apenas se aparecía de vez en cuando en la prensa. En el año 70, 69-70, con Orlando Falsborda, intelectual bastante conocido en esa época, no sé si hoy, organizamos un pequeño núcleo de investigadores que llamamos La Rosca. Esa pequeña rosca nos dedicamos a hacer una serie de estudios y a sacar historias y realidades bastante desconocidas. Una de ellas era esa precisamente, que en pleno año 70, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, todavía había matanzas de indígenas. Y para confirmarnos, desgraciadamente, en ese mismo año, en La Rubiera, una finca en Arauca, invitaron el 25 de diciembre a toda una tribu, a los jefes de una tribu que eran 18, unos colonos que estaban absolutamente aburridos de que los indígenas veían pasar de vez en cuando ganado y lo lanzaban o lo flechaban porque era comida. Y los 18 murieron intoxicados. Y así hubo otros. Poco después, un año después, fue el ejército quien en la región de Planas, acá cerca de la cordillera, por el lado de la Macarena, también entró a respaldar a algunos terratenientes con saldos indefinidos, porque nunca se supo cuántos, de indígenas que caían, guajiros, caían y se veían a las veras de los caminos. Bueno, toda esta situación nos llevó a hacer esa reunión y hacer una denuncia mundial al respecto. Claro, hubo escándalo, esas cosas siempre producen escándalo, inclusive en esas épocas, y se trató de montar a partir de eso una acción en favor de las comunidades, siendo la primera, claro está, informar al país y a quien se pudiera y estuviera interesado y pudiera ayudar en estas confrontaciones, porque, bueno, llamarles confrontaciones demasiado, en estos viles asesinatos que ocurrieron. En esa reunión hicimos la primera publicación de una especie de análisis global de la situación de indígenas, y ya era tarde, porque estamos hablando del año 70 ya, y esta situación en el año 70 es demasiado cercana para nosotros. No estamos hablando de siglos pasados, sino de hace poquito. Después de esto, siguieron los problemas y sobre todo comenzaron a intensificarse acá en el interior del país, con motivo de que las comunidades indígenas y muchos dirigentes indígenas, siguiendo el ejemplo de ANUC, que organizaba recuperaciones de tierra y de fincas, habían procedido a hacer lo mismo. Entonces les caían, montaban ejércitos de de mayordomos, y ellos se encargaban de hacer ciertas limpiezas en el terreno. Esta situación obviamente dio para que pusiéramos el grito en el cielo, y así fue. Pero no solamente a partir de esa reunión y de ese artículo que sacamos, ya no solamente informativo, sino un poco analítico de la situación, sino que montamos a partir de eso una primera acción de una pequeña reunión que se llamó el Comité de Defensa del Indio. Figúrense nosotros
como blanquitos o mestizos, o como queramos llamarnos, hablando de que vamos a defender a los áridos. Hoy parece eso absolutamente fuera de propósito, porque es obvio que cualquier clase social, que cualquier grupo humano, primero se tiene el mismo. Pero bueno, estamos en esa época. Entonces, con eso comenzamos. De ahí, de ese pequeño grupo del año 70, va después a comenzar una acción de publicación a través de la prensa, a través de artículos, a través de las universidades, de conferencias, etcétera, de informar a la opinión pública. Y así se logra poco a poco que comiencen a aparecer lo que se llamaron los grupos de solidaridad con los pueblos indígenas. Esto era muy importante, porque primera vez se hablaba de solidaridad con indios. Eso era algo pues novedoso, por decirlo menos. Pero así fue. De estos grupos se fueron reproduciendo en varias ciudades, en Medellín, en Armenia, en no sé qué, en Popayán, en bla, 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 y comenzaron entonces una labor callada pero eficiente, paulatinamente, de informar a la opinión pública colombiana que los indios no se habían acabado, que los indios todavía existían y que no existían allá los últimos en las selvas del Putumayo, como se pensaba en el Amazonas, sino que nos rodeaban un poco por todas partes. Este fue un gran descubrimiento, pero solamente en los años 70, de que Colombia tenía indios y que los tenía en todas partes. Esto era novedoso. No se pensaba en una cosa similar. Ya éramos un país civilizado, de manera que esas cosas se ocultaban, ¿no?, ordinariamente. Ahora bien, de esa reunión que hicimos en Barbados, no solamente fuimos colombianos, sino que nos habíamos coordinado con científicos sociales de América Latina, Varese, con Bonfilio Batalla, con otros amigos, y todos ellos participaron y el movimiento se agrandó, se volvió realmente un movimiento a escala. Así las cosas, la reunión de Barbados y el documento que sacamos tuvo una enorme repercusión mundial y eso dio paso a que se hiciera ya en varias partes de América Latina movimientos así de apoyo, un poco tardío ya, estamos en los años 70, pero aparecieron a los grupos y pueblos indígenas. Van a pasar este primer remesón da origen a una pequeña ola que va a durar durante todos esos años siguientes, es decir, 7 a 8 años, y que va a perdurar ya no por razones o actividades de los intelectuales, sino porque las comunidades que venían siendo, primero las que venían siendo víctimas, pero todas las demás que venían ya desde 10, 15 años atrás, metiéndose poco a poco en luchas reivindicativas por la tierra, por el trabajo, etc., comenzaron a aflorar. Y va a aparecer, en el momento menos pensado, pequeños núcleos ya mucho más importantes que van a dar origen a lo que nosotros en un principio, pues muy eufóricamente, llamamos movimiento indígena, pero que con el tiempo se va a transformar en eso, en un movimiento que en un principio es de solidaridad, pero que después va a ser de lucha y de apoyo consciente y eficiente a muchas luchas en muchas partes. Eso pasa en el año 70. Ya nos conocíamos, ¿no, Tulio? Bueno, para que vean. Ahora bien, después de eso, esta actividad de los pequeños grupos de solidaridad y similar
va a progresar básicamente a partir de las universidades. Las universidades y primero que todo los antropólogos, claro está, ahí eran los primeros que se interesaban. Pero de ahí se va a dar, en este periodo se da otro paso importante, que es la relación ya con los movimientos organizados de trabajadores, con sindicatos, negocios sindicales y todo esto, que comienzan ya a darse cuenta de que los indios no son los de allá, sino que indios tenemos en todas partes, que hay en Cali, en Bogotá, que habían cantidades, ¿no?, que estaban perdidos entre la población, pero que lo seguían siendo y en el fondo seguían esperando que la oportunidad para aparecer en público. Así fue que, como en el año, perdón los lapsus de memoria, pero yo no sé si este caballero se acuerda, creo que en el 74 fue, que aparece el primer acto en el cual los indígenas ya aparecen posesionados. Para entonces ya existía, mejor dicho, 3 años antes, subrepticiamente venía desarrollándose acá en el Cauca el movimiento que habíamos llamado en un principio, o desde entonces, no sé ahora cómo, Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. ¿Y por qué consejo? Porque lo que se buscó precisamente fue eso, no un liderato, sino una agremiación de autoridades, Consejo Regional Indígena. Eso era algo absolutamente nuevo, porque hasta entonces lo único que se veía era los lideratos individuales, los cacicazgos y todas estas cosas que desde nuestro punto de vista mestizo y publicitario, etcétera, divulgábamos. Pero por ahí comienzan a aparecer entonces la posibilidad, o la realidad mejor dicho, de que hay organizaciones posibles de desarrollar y de apoyar. Y ahí va a comenzar también una arista nuevo de lo que va a ser el movimiento indígena. Es decir, apoyo ya no a individualidades, sino a sectores organizados o a organizaciones o a organizadores. Eso es muy importante, porque se ve como no es de un momento a otro por un decreto, por una asamblea, por un, sino que es un proceso, ¿no? Ese proceso se va dando básicamente entre el año 70, 74, 75, en que se da ya una reunión muy importante en Bogotá con alrededor del quinto Congreso de ANUC. Allí logramos reunir a 400 dirigentes indígenas de Colombia que venían de los lugares más increíbles. Habían Sionas, Cofanes, no sé, de todas partes. Eso fue un acontecimiento importante, porque para la mayoría de los colombianos que informamos a través de la prensa, por algo estábamos cerca de la prensa y de todo esto, fue una novedad que tuviera todavía Colombia indios en este momento, cosa de que no se hablaba nunca en la prensa ni en ninguna parte. Ahora bien, eso fue un paso adelante para la organización de los indígenas, porque en esa reunión de Bogotá por primera vez se pusieron de acuerdo y nos tomamos las fotos que ahí existen históricamente de dirigentes indígenas, NASA, con guambianos, con arahuacos, con no sé qué, con no sé cuándo, y que no habían tenido oportunidad realmente de encontrarse y dialogar entre ellos sin la presencia de nadie de afuera. Eso va a dar paso a las posibilidades de relaciones entre ellos, lo que va a ser bien importante para el futuro. Ahora bien, después de estos acontecimientos de principios de los 70, podemos dar un salto, porque el desarrollo de esta relación es paulatino, pero comienzan allá a aparecer aquí en el Cauca mucho, porque el CRIC es
el núcleo, el centro en ese momento de mucha actividad. Y todos los colaboradores y amigos y todos nos preocupamos mucho por ayudarles a ampliar esas relaciones a todo el nivel nacional. Y entonces, de ahí venían a las reuniones, a las asambleas, se invitaban, se hacía todo tipo de cosas posibles para facilitarles la presencia en esas reuniones. De allí va a surgir entonces un nuevo paso. Y ese paso va a ser lo que una organización de escala más amplia. De ahí va a salir indirectamente, no tan indirectamente, porque ahí están todos los compañeros indígenas, va a aparecer la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, lo cual va a ser un hito, porque realmente de tanto tiempo, y solamente a ese momento, a esa altura de la historia, se puede dar el hecho y el reconocimiento público de la importancia de ese paso, porque todavía, y durante mucho tiempo más supongo, va a oírse uno, y de toda la forma sinuosa, discriminadora, como se consideraban los indios. Entonces, eso va a ser muy importante, esos pasos que van a ir cambiando la ideología nacional de muchos sectores que estaban en Baviera, estaban en otras cosas. Ahora bien, después de estos años 70, y que son muy dinámicos en ese sentido, van a aparecer otras peculiaridades. En el año 80, por ejemplo, aparece aquí en el Cauca otro movimiento muy auténtico y novedoso. ¿Por qué novedoso? Porque lo que se había hecho a ese momento era ayudar a impulsar la reunión de muchas comunidades diferentes unas de otras, a veces con pueblos distintos, con distintas lenguas, etcétera, culturas. Pero en ese momento comienzan a aparecer pueblos, y uno de los primeros en el año 80 son los guambianos. Ustedes dirán, pero ¿por qué los guambianos si se hablan aquí todo el tiempo? Sí, estaban todo el tiempo allí en Silvia y de vez en cuando por aquí, pero no formaban parte de la organización ni de ningún movimiento de ese tipo. Todavía los partidos políticos, la iglesia y otras fuerzas nacionales eran las que dominaban a muchas comunidades. Y es entonces, en ese año 80, que comienza a romperse esa unidad monolítica, sobre todo de los políticos y de las iglesias. Eso sí, hay que reconocerlo. Así fue en toda la historia. Ahora bien, después de esto, podemos echar otro salto de la historia. Estamos ya en los años 80, hay cosas de todo tipo de acontecimientos. Algunos muy luctuosos. Asesinatos siguen habiendo de muchos dirigentes indígenas. ¿Por qué? Porque eran dirigentes indígenas. Ajá. Antes eso era más raro, pero ahora se perseguían a los dirigentes indígenas importantes, ¿no? Yo recuerdo numerosos casos, y de estas persecuciones van a crear también una necesidad, y es que la relación entre dirigencias indígenas que se venía dando en esas reuniones, en esas asambleas, etcétera, va a comenzar a divulgarse más, a echar raíces, y la relación se comienza a dar más de comunidad a comunidad. Eso es muy importante, ese momento, porque uno ya ve que en las reuniones que se convoca ya no vienen los 4 o 5 principales, sino comienzan a haber delegaciones de muchos compañeros que van apareciendo allí y que se meten en relación unos con otros. Eso va a ser importantísimo, porque va a ser el momento, el paso adelante hacia un reconocimiento entre todos los pueblos indígenas, entre ellos mismos,
y hacer que lo que en un principio era unas reuniones de algunos dirigentes de pueblos indígenas le diera paso realmente a relaciones de fondo. Ahora, esto va a continuar así y va a continuar a su ritmo con altibajos, porque siguen apareciendo y dándose las persecuciones de los asesinatos, que al mismo tiempo van a dar lugar a actos nunca vistos. Ustedes nunca han oído hablar, nunca, estoy seguro, de algo que hicimos en el año, ¿qué año sería eso? 84, por ahí en noviembre, que fue la primera marcha indígena en Cali. Vinieron miles de indígenas, paeses y guambianos, y básicamente eran de aquí del Cauca, que fueron a Cali y se hizo una formidable manifestación y se hizo conocer el grito de inconformidad y de repudio y de denuncia sobre esas masacres que organizaban los terratenientes y otros adversarios del indio. Así fue que esta marcha, por desconocida, no dejó de ser menos importante, sobre todo para las mismas comunidades, porque el hecho de verse marchar unitariamente, ordenadamente, por muchas cuadras, por las calles pavimentadas de la ciudad de Cali, era para ellos no solamente una novedad, sino dar origen a euforia. Podemos estar allá, podemos salir hacia la ciudad, hacia afuera. De manera que eso va a ser importante, ese momento del año 84. Todo se dio a la raíz de un asesinato cobarde, como todos esos que sucedían, que no eran ya por los terratenientes, sino que se daban por otro tipo de organizaciones y de sectores nacionales. En este caso, era el asesinato de un compañero muy importante de la región de aquí, de la Cauca de la Paila, y que fue asesinado por la FARC, por un comando de la FARC, guerrillero. Y eso sirvió para darse cuenta de que no era un caso único, sino que muchas veces eso se callaban las mismas comunidades, por temor. Muchas veces supongo que era por eso, porque sabían muy bien que en el caso de hacer una denuncia contra el ejército, un terrateniente, esa gente está por allá, pero el caso de la guerrilla era diferente, porque la guerrilla sí permanecía por allí, entonces era bastante complicado. Así hubo que enfrentar la cosa también, y también en este caso se hizo una manifestación eso era único, impensable en Colombia de esos años 70, 80, en que toda la juventud y toda la gente pensaba que la guerrilla, la izquierda y todos nosotros los luchadores somos una sola fuerza y todos somos los buenos. Y resulta que había unas cuantas manzanas podridas. Así las cosas continuaron. Y van a venir después la posibilidad, a raíz de la aglutinación que se va a dar como repudio entre las comunidades, se va a dar una aglutinación muy importante y mayores relaciones entre ellas, que se van a manifestar ya a finales de los años 80 y con motivo de un acontecimiento que se avecina y que aprovechamos los militantes, y todo debe recordar, para hacer presencia en las comunidades, informar y hacer muchas labores de pedagogía política en ese momento, como fueron esas de la posible participación no violenta, amigable, fraternal, entre los grupos de ciudadanos y organizados y las comunidades indígenas. De ahí va a salir entonces que cuando se reúne, cuando hay la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente,
necesitamos para nombrar, para llegar allá, se necesitaban votos en cantidades impresionantes, porque ahí sí, todos los políticos, iglesias y todo el mundo blanco, mestizo y demás, estaba organizado para hacer presencia en un acto tan importante como era eso de que iban a reformar y actualizar la Constitución Nacional. Así fue como tuvimos que ustedes, los que están aquí presentes y otros amigos de los indios, pues son herederos de esa primera ola, pero allí estuvo la ola. Después de esto va a haber una serie de desarrollos, porque de todas maneras en la Asamblea Nacional Constituyente logramos primero elegir a un delegado, a nuestro amigo Lorenzo Muelas, el colombiano, y con él, a través de él, o al lado de él mejor dicho, influir en la Asamblea para mejorar algunos de los aspectos más importantes de la relación nacional con las comunidades indígenas. Ahí aparecieron una serie de artículos y de subartículos y demás en ese sentido. De allí, les estoy contando poco a poco esto para que vean cómo se da el proceso. No es que siempre hubiera habido en este país solidaridad con los indios, o que en las universidades, o que aquí, o que para allá, ¿no? Fue necesario construir eso. Y la importancia que tuvieron los estudiantes universitarios fue enorme, siempre estuvieron allí de los primeros en la lucha. Ahora lo recuerdo porque esta solidaridad se requiere en todo momento. En los momentos actuales también, y en el futuro más aún, en la medida en que los pueblos indígenas tengan más desarrollo autónomo, busquen más la implementación de sus requerimientos y de sus luchas, pues van a tener necesidad de más solidaridad. Ahora bien, después de esto, ya hay otras reuniones. En el 95 se realiza otra reunión titulada de Barbados. Era la tercera. La segunda había sido en el 93, perdón. La segunda había sido en el 77. Esta era la tercera. Y allí vamos a presentar un panorama ya mucho más diverso y mucho más cercano realmente a la modernidad y a las comunidades, porque en el tiempo que ha ido transcurriendo han aparecido una serie de fenómenos nuevos en las comunidades y pueblos indígenas. Las relaciones que se han desarrollado con el mundo blanco, aún en los casos de pueblos más retirados, han ido en incremento. Y por fortuna, ya no hay tanta confrontación, ya no se ven esas masacres que se veían hacia poco. Ya a partir de ese momento se ve mucha más la posibilidad de un desarrollo pues, armónico o casi armónico entre unos sectores y otros. Ahora bien, esto permite que se den otros pasos, entre ellos que los indígenas tengan mayor acceso, estamos hablando de finales del siglo ya, a la educación. Las universidades y todo eso se abren más cada vez, aparecen más las posibilidades de educación, y esto es muy importante para ellos. Ahora, además de eso,
aparecen a escala gubernamental campañas o servicios que antes no existían para las comunidades y se van integrando bajo la frasecita esa de integración nacional. El país va asumiendo cada vez con mayor fuerza y con más convicción la presencia de los pueblos indígenas. Bien, yo creo que hasta allí hemos recorrido grandes pasos de lo que fueron esos 30 años que fueron muy importantes y en el cual, de los cuales ustedes han oído hablar de muchos casos, de lo que pudo haber sucedido en esa época. Ahora bien, habría que ver en qué momento estamos. Cuando uno lanza una mirada y ve a los compañeros, a los muchachos indígenas ya mimetizados entre la masa de estudiantes en otras partes, pues le parece la cosa más normal del mundo. Bien, pero todavía en las comunidades queda mucho por hacer. No todos son estudiantes universitarios, claro está. Y hay muchas situaciones en las cuales el indígena sigue siendo, si no marginado, sí al menos discriminado, ¿no? En los mercados lejanos, alejados. Eso es grabadora. Mi teléfono está en el bolsillo. Bueno, ya. En comunidades muy apartadas todavía se ven esos problemas que inevitablemente están ahora mucho más mediatizados que antes, ya por los factores económicos. No es que nunca antes hubieran sucedido, no, el indio siempre fue explotado económicamente, obviamente, pero en los últimos decenios eso ha ido como increciendo en ciertas regiones y debido a ciertas modalidades del desarrollo nacional. Cuando aparece ya la minería en gran escala, cuando aparece el petróleo, cuando aparecen las explotaciones agrarias en gran cantidad de hectáreas, etc., todo esto va a dar lugar a discriminaciones. Y esas discriminaciones se van a notar mucho en el caso de los indígenas. Ahora bien, yo no sé, ahora después de la última reunión que se hizo en Barbados, en el 95, que fue en Río de Janeiro, no fue en Barbados, sino en Río de Janeiro. Perdón, sigo con el 95, estoy claro, en el 93, y allí hubo varias cosas importantes. Una de ellas es que a medida que iban pasando las diferentes reuniones de Barbados, se iba incrementando la presencia indígena. En la primera no había sino 1 o 2, después ya habían como 7 o 10. Así, en las últimas ya eran 18 dirigentes indígenas de organizaciones importantes de todo el nivel nacional, lo cual demostraba dos cosas: no solamente el dinamismo de las organizaciones nacionales en su acercamiento hacia las comunidades y pueblos indígenas, sino el correspondiente. También ellos cada vez se fueron acercando más y relacionando más, llevando a un tipo de relación que ya no era el tipo consagrado por los libros, por los políticos, los curas, etcétera, de integración cultural, integración política, integración, no, comenzó a aparecer ya o a manifestarse al principio poco, después mucho, el factor de respeto
para terminar en una igualdad, si se quiere, de relaciones entre unos y otros. Y yo creo que por ahí vamos. Yo no sé si han dado pasos nuevos últimamente, pero ya el hecho de que las comunidades y organizaciones indígenas forman parte del contexto nacional, pues es una realidad inobjetable, y está muy bien que así sea, y ojalá se siga desarrollando. Bueno, señores, yo no sé ustedes para qué me trajeron aquí, supongo que no fue para hablarles de eso, pero ya que tuve la oportunidad les derroté mi rollo. Ahora veramos, ¿hay alguna pregunta o algún interés especial, señores? Váyase a trabajar, hombre. Preguntas. ¿Qué era el CRIC? El CRIC. ¿Perdón? ¿Qué era el CRIC? ¿Era? ¿Qué es? Era. Yo me voy a referir a Lera. No sé en ese momento en qué anda. El CRIC. Si es que se escucha. En el año 69, 68, 69, ya se manifestaba muy fuertemente la movilización interna de los pueblos indígenas, porque en las situaciones socioeconómicas lo ameritaban. Ahora bien, es en el año 69, 70, en que comienzan a aparecer ya determinados a formar parte de cerca con las organizaciones populares colombianas. Antes no, antes del 70 habían los indígenas que estaban organizados en algunas formas, algunos de sus formas tradicionales, otros en pequeñas federaciones o organizaciones tradicionales, pero ya el núcleo principal de la organización indígena, el campesino indígena del Cauca, que eran los sectores NASA y sus descendientes y ramificaciones, eran muy visibles y muy activos. Es así como comienzan a irrumpir en organizaciones ya no regionales, sino nacionales. Aparecen ya en organizaciones, ¿cómo diríamos? En cooperativas primero, después en las agremiaciones. ¿Perdón? Sí, claro, los resguardos aparecen. Eso es muy importante lo que usted está señalando. Ya al principio la organización indígena comenzó a base de dirigentes indígenas que estaban muy relacionados y habían hecho su escuelita sindical con los campesinos. Eso pasaba con los guambianos, con Muelas, eso pasó con Trino Morales, con el otro guambiano que es tan conocido, Calambás, y todos ellos. Eran individuos. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido acceso a la escuela. La escuela les había enseñado que, como nosotros diríamos en esa época tal vez, que los blancos no nos comíamos a los indios.
decir, que no había por qué temor y comenzaron a establecer todo tipo de relaciones. Además de las normales socialmente, ya comenzaron a aparecerse el tipo de relaciones personales y de otro tipo. Ahora bien, cuando se da ya en grande este fenómeno de la relación, que supera ya las tradicionales que se dan alrededor de los mercados, alrededor de los compadrazgos y todas estas cosas tradicionales, la situación se amplía. Es allí el momento en que en el año 70, 71 principios, la Organización Campesina Nacional decide hacer una convocatoria muy especial a las comunidades para que asistan a una reunión importante que se va a dar en Toribío. Y ahí se presenta masivamente y comienza entonces a desarrollarse. Inclusive se puede señalar el día y el lugar en que se dio la primera reunión entre los dirigentes de esta zona indígena, campesina y campesinos allí en Toribío. Eso fue 2 noches después de la asamblea propiamente dicha. Y ahí va a surgir en el diálogo, en el intercambio de ideas y todo, y en el hecho de que están tratando de comprender los dirigentes campesinos qué había motivado a que en esa reunión de Toribío hubieran aparecido tantos indígenas. Claro, Toribío es una región indígena, pero eran los campesinos los que habían invitado. Estaban un poco sorprendidos de eso, me contaron después. Y resulta que de esa relación, ahí se pusieron o descubrieron lo que a nosotros nos enseñan aquí, yo creo que casi que con las primeras letras, la solidaridad de clase, todo este rollo. Y la cuestión étnica, que era muy trajinada a nivel de ciertos niveles de la sociedad, a veces religiosos, a veces sociales, etc., comenzó a desdibujarse. Eso fue muy importante. Se dio un proceso que fue básicamente rápido, en el cual los dirigentes campesinos y los sectores campesinos comenzaron a no solamente relacionar, sino a marchar juntos. Eso fue muy importante. Ahora bien, de allí, esto va a suceder en el año 71. Y es allí el momento en que se va fraguando la idea de esa unidad, que va a florecer, digamos, en un momento que siempre resulta clave en las organizaciones. Bueno, aquí estamos todos reunidos y estos caos y no todos ustedes, pero floreció. Se arraigó como cric. ¿Por qué? Hombre, porque en esa época más que hoy era notorio la diferenciación, sobre todo de los caucanos con los payunos. Los caucanos con los payunos, pues ya no sé, ya se relacionaban mucho más. Ahora bien, de esto, de la presión del Consejo Regional, va a ser novedoso, por lo que les dije. Todo el mundo y todas las reuniones que se hacían con miras a organizar un poco sectores populares, siempre aspirábamos a que fueran nacionales. Pero el hecho de ser regional estaba implicando algo, ciertas características
Y eso es lo que ha caracterizado desde el principio al CRIT, ciertas características. La primera era que era indígena también, básicamente en un principio. Pero indígena, en un principio, ¿quiénes eran los indígenas? ¿Los colombianos, los países? Sí, pero habían ahí también todo tipo de campesinos. Y entonces esto se va a uniformalizar todo, y todo el mundo se va a sentir medio indígena, y está bien, yo no tengo nada en contra, me parece bonito. Ahora bien, de todo esto, lo único que va a quedar es la realidad, la organización Consejo Regional Indígena que nace en ese momento y que nace en esa forma, allí en una casita que queda ahí al lado de Toribio. Una pregunta, usted mencionaba el papel de los colaboradores, muchos de ellos antropólogos, y ellos reflejaron en esa época una antropología militante, una antropología comprometida. Me gustaría saber cuáles fueron los principales aportes, pero también cuáles fueron las principales contradicciones que esa relación entre la antropología militante y el movimiento indígena se daba. Y seguidamente saber cuál es el papel de la antropología en este momento en relación con el movimiento indígena. Bueno, eso último ustedes saben más que yo. Ahora bien, sí, en un principio, dicen bien que lo diga usted. Los primeros apoyos fueron un poco profesionales, digamos nosotros. Era la cuestión, nosotros somos antropólogos y nuestro objeto de estudio en esa época más que nunca, en otro momento, eran las comunidades diversas, indígenas, bien diversificadas, bien típicas. La antropología no estaba abierta a todos los vientos. En los años 60, no, antropólogo era ser indigenista. Pero si no me venga con otro cuento, yo recuerdo, era ser indigenista. Entonces, esa relación entre el antropólogo y las comunidades va a tener sus idas y venidas, por una razón sencilla, porque en un principio había muchos estudiantes o funcionarios de antropólogo que encontraban eso genial, que haya un movimiento que nos acerca más allá a nuestro objeto de estudio profesional, por supuesto, era muy interesante. Bueno, supongo que era la minoría y no era siempre la mayoría, pero existía. Y los indígenas lo percibían. Y a uno que no tenía nada que ver con eso, estaba impulsando siempre organización por otra vía, pues me parecía muy interesante esa situación, que los indígenas diferenciaran entre los diferentes tipos de relaciones que tenían y que comenzaran a diferenciar también entre lo que eran los colaboradores, como llamaban en un principio, cuando después van a aparecer los solidarios. Ajá, eso ya era otra cosa. Y así se van a ir cualificando las relaciones. Eso es paulatino, porque en un principio pues, el muchacho que llegaba allá, fuera con un cuaderno, con una mochila, venía a la ciudad, tenía la peste un poco más blanca, tenía gafas, no, ese era un doctor, eso era otra cosa. Pero así se va a ir dando poco a poco, se van a ir rompiendo todos los estereotipos de parte de los indígenas. Y ahora bien, ¿todo esto a dónde lleva? A que en las aulas y en la universidad también va a haber unas ciertas correcciones de foco, porque en un principio uno escuchaba a los profesores y todo que hablaban de las comunidades que después se detenían más que todo
en las comunidades rurales y especialmente si tenían la ventaja de tener indios. Aquí tengo un buen objeto de estudio. ¿Por qué? La diferencia de lengua, la diferencia de costumbre, todo lo demás, aspectos profesionales aparecían aquí. Y pues los indígenas percibían eso. Y le decían, bueno, es que a uno lo vienen a mirar como si fuera un objeto raro, como si fuera un animalito, no sé qué. Y le hacen unas preguntas rarísimas. ¿Rarísimas? ¿Por qué? Pues porque se meten a uno en cuestiones privadas. Cuestiones privadas, eso era muy importante. Y le dictaban a uno con cuentos. Ahora bien, todo esto va a ir poco a poco desapareciendo, en la medida también en que los muchachos, los estudiantes básicamente, se van a dar cuenta de que el interés no puede ser simplemente profesional, sino que al mismo tiempo ellos tienen su almita política, están relacionados por el político no sé qué, no sé cuánto ahí, y que esas cosas no son tan extrañas, que se pueden unir. Y va a aparecer entonces el aspecto más bonito de lo que va a ser la solidaridad, porque la solidaridad ya no va a ser una cuestión humanitaria, ni nada de esas cosas, ni siquiera profesional, sino que va a tener aspectos políticos. Pero todo eso se va a dar paulatino. Dentro del proceso formativo indígena, incidió mucho el Quintín Lame en ese proceso de organización de las comunidades indígenas. El Quintín Lame, tardíamente va a formar parte. ¿Por qué digo tardíamente? Porque el Quintín Lame no existía en los años 60, ni siquiera en los principios de los 70. Es lo que se conoce como movimiento Quintín Lame y el movimiento armado. Todo esto es muy posterior, eso ya en los años 80. Ya están, los primeros militantes ya están viejitos, ya están casi abuelos. Entonces, eso. Pero lo que usted dice es cierto. ¿En qué forma el movimiento Quintín Lame se relaciona o actúa en las comunidades? Esto es importante porque hay diversas versiones. Las versiones muchas veces están teñidas por ¿cómo diríamos, no? El vidrio político que le ponemos a las cosas. Entonces, en esa época era muy definitorio en la concepción que asumía la mayoría de la gente, el hecho de su militancia, de sus actividades, sus actividades políticas. Yo creo que no se ha avanzado y que hay mucho más amplitud ahora entre fiestas y políticas, ¿no? pero uno han comenzado a diferenciar, y eso está muy bien. Pero en esa época el Quintín Lame, en un principio, era mirado simplemente como en los pueblos, sobre todo en los pueblos cercanos a las comunidades, como una banda de fascinerosos. Eso no era otra cosa, ¿no? En las comunidades al interior había reticencias. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, entre los guambianos, yo recuerdo unas reuniones en que se salía de pronto el nombre de Quintín Lame y casi que se santiguaba. No comprendía muy bien eso. ¿Por qué? ¿Por qué eran NASA? No, por las armas. Eran las armas lo que hacían la diferencia. Los colombianos nunca tuvieron armas, ni nunca hicieron eso. Y entonces, las armas, eso es. Y los militantes del Quintín Lame
cuando andaban con su trapería, pues no tenían en cuenta eso. Entonces a veces les quedó difícil ser aceptados. Ellos decían, nuestra lucha, los indígenas decían, nuestra lucha es limpia. Ellos consideraban que era una lucha, pues, étnica, si se quiere, o ideológica, lo que se quiera, pero que no tenía que ver con armas. Y eso es muy importante por el desarrollo de las situaciones posteriores y en los apoyos o no apoyos que van a tener aquí los movimientos armados en el transcurso de los años, ¿no? Y es normal. No, normal, ¿por qué? Eso depende, como todo, con que se mire. Si uno todavía está en las épocas de efervescencia y calor, pues va a considerar que eso es muy sospechoso. Pero si no, va a decir, bueno, vamos despacio, ¿cómo es la cosa? Entonces, yo creo que en eso hemos avanzado. Y que hace épocas de efervescencia y calor, con las armas en la mano y todo eso, ya no se notan tanto. O han desaparecido muchas veces, totalmente. Pero forma parte de la historia. Forma parte de la historia todos los problemas. Inclusive las contradicciones fuertes que hubo. Porque muchas veces hubo pequeños grupos de guerrilla que no entendían que no los entendieran. Así era la cosa, casi filosófica. No entendían que no los entendieran porque ellos estaban por la liberación y llegaban ¿con qué? Con el discurso de la liberación, el discurso de la explotación y todo lo demás que sabemos, y entonces los otros quedaban un poco abismados. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que decimos nosotros o se decía en la sociedad de acá, en las comunidades, los discursos de los politiqueros y todo, que estaban por aquí, salieron por fortuna. Lo contrario, se hubieran quedado. Una de las razones por las cuales nos invitamos, o de las intenciones, era que nos contaran los entretelones, por lo menos de la primera reunión de Barbados, en el año 71. Y en ese sentido yo quiero hacerle dos preguntas. Una, tiene que ver con el hecho de que 1971 es un año antiindigenista, fundamental en la historia de la antropología. Y ese año se publicó el famoso librito de eso que llaman Antropología Mexicana, en la que participó Guillermo Bonfiglio, que estuvo también en la primera reunión y en las siguientes. Entonces la primera pregunta es sobre el papel de Bonfiglio. Yo siempre he pensado, y seguramente estoy equivocado, o quizás no, que Bonfiglio fue absolutamente instrumental en la relación de los Barbados, en la reunión, porque no se reunieron espontáneamente, había lazos de relación, había un catalizador. Siempre he pensado que Bonfiglio pudo haber sido uno de esos catalizadores fundamentales. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con la presencia indígena. Usted lo mencionó, pero muy al pasar. La primera declaración está firmada por intelectuales activistas. La segunda no está firmada, pero dice que participaron tanto indígenas como intelectuales activistas. La tercera está firmada otra vez de nuevo por intelectuales activistas. Entonces quisiera saber con un poco más de detalle cómo fue el tema de la presencia indígena en esas reuniones que condujeron a las declaraciones. Primero Bonfiglio. Bonfiglio hace presencia temprana dentro de todo este asunto y temprana por su misma situación de intelectual mexicano, antropólogo y demás. Él ya se había ocupado en su país de algunos de los aspectos que le parecían más interesantes, a veces contradictorios con la nacionalidad mexicana, tratando de explicarse por qué, siendo México un país como consideramos en el resto de América Latina, muy indio,
allá había mucha resistencia, ya no de clase, que era de color, sino o de color de piel étnico, sino intelectual, al movimiento indigenista. Ahora bien, Bonfil, cuando entra, hace presencia, por lo menos estoy tratando de recordar cuándo fue la primera vez que lo conocí. Creo que fue una de las reuniones de Barbados, en la primera, ya estaba allí. Sí. Y en la primera de Barbados, que fue en 71. Y va a acompañar mientras yo, la última ya no pudo participar. Tú dices que instrumentalizado. No, que fue central, que fue catalizador. Pues catalizador, sí, indiscutiblemente, porque la altura ya intelectual, académica y demás que tenía Bonfil en América Latina era notoria. Y entonces eso sirvió de vínculo, además de posiciones políticas, para que la juventud y todo eso se interesara o accediera como apoyo solidario. Es indiscutible. Bonfil una presencia muy específica en eso. Ahora, no sé en qué aspecto particular te interesa esa situación. Es porque no es casualidad que se publique de eso que llaman antropología mexicana en el año 71. México venía varios años de una reacción de antropólogos contra el indigenismo. Contra el indigenismo. Sí. Exacto. Y ese mismo año se publica ese libro y se convoca la reunión. Y Bonfil está en los dos, tanto en el libro, el movimiento antiindigenista de México, como la declaración. Ya. Pero luego... No, yo sí creo que con el paso del tiempo, que no fue muy largo, Bonfil vio la importancia del movimiento indígena, y yo creo que en vista o en relación con los vínculos cada vez más notorios que se desarrollaron a escala latinoamericana. Había ahí un aspecto político que era indiscutiblemente interesante y que en ese momento pues llamaba la atención. ¿Hasta qué punto se justifica o es posible que unas visiones indigenistas en la América Latina de hoy, de esa época, pues sirvan de apoyo o sirvan en algo a una lucha común o algo así? Pero yo sí creo que él creía que eso era importante. Ahora, ¿cómo fue ese paso? Yo no me he caído en cuenta, es cierto, de lo que tú dices del libro y de la versión posterior. Es interesante. La participación indígena. Pero yo creo que en esas cosas, mira, yo no creo que ninguno de nosotros seamos tan tercos o tan ciegos a veces, para no darnos cuenta de que hay que hacer algunos pasos atrás para poner la cosa. El indigenismo anterior era diferente, también en cuenta. Era algo que tenía mucho más de ideológico, de histórico o pseudohistórico, que de político. En cambio, el movimiento indígena, tal como se estaba ya en los años 70, en la escala latinoamericana, todos estamos relacionados con movimientos de avanzada, de izquierda, o de no sé qué y no sé cuándo, unas connotaciones muy definidas. Es posible que eso haya influido allí, no podría decirlo, pero el punto es interesante.
¿Y la presencia indígena en las 3 liberaciones? La presencia indígena. Eso es importantísimo. En la primera, la presencia indígena es desdibujada. Ahí no hay sino un participante indígena. Y en el clic. Eso. ¿Ah? Es en la luz, perdón. En la una no. En la una no. Son todos, todo el mundo es de fuera. Claro. Se trataba de desarrollar una concepción de movimiento, etcétera, en una sociedad compleja para los indígenas, que estaba un poquito fuera de su visión en ese momento. Y es en el 2 que aparece Trino. Y ahora, poco a poco, eso se va a aumentar. Tanto que en el caso ya, creo que nos vimos en Brasil, que hay 18 indígenas. No todos, caramba. Pero ya esto se creció. Pero mucho más interesante que los 18 indígenas, habían por lo menos 12 que eran de organizaciones diferentes. Eso me llamó poderosamente la atención, porque en un espacio de tiempo relativamente corto, la cosa comenzaba a aprender, el movimiento y la inquietud al menos. Ahora la cuestión de la antropología, los antropólogos y el movimiento indígena. Yo creo que ahí hay matices, y que los matices deben a situaciones muy humanas. Yo recuerdo que algunos amigos antropólogos, recordando de uno de ellos, que era más papista que el Papa. Entonces, él no consideraba sino que los químicamente puros indígenas podían y debían estar en la organización o en la dinamización de esos grupos. Habían otros que todo lo contrario, ya se fuera porque eran militantes de algo o algo similar, pero consideraban que había que hacer una apertura muy amplia para que se oxigenara, decían algunos, otros para que simplemente se desarrollara en otros términos el movimiento. Esto iba cambiando rápidamente a medida que la realidad se iba imponiendo y que el movimiento iba tomando su propio perfil, digamos, que ya no era tanto se notaba menos la influencia externa que podía haber. Claro que hay que considerar una cosa, y es que en la dirigencia indígena del Cauca en esa época había unas personalidades muy importantes, sobre todo Trino, que era muy celoso de que todo fuera, que la mamá no lo eran ellos, que todo fuera ellos, era muy importante. Eso no desechaba en absoluto las colaboraciones y todo, pero sí era muy tajante. Habían otros. Perdón. Ahora, como resultado de todo ese ir y venir, que no fue fácil, perdón, porque no solamente entre los indígenas, sino entre los colaboradores habían diferentes visiones. Una de las visiones que a veces nos mortificaban uno más era la de que había que impulsar, pero impulsar un poquito a la brava. Segundo, que había que modernizar. Bueno, otras cosas
cosas de ese tipo. Y que se veían entre los antropólogos también, no solamente entre los militantes de izquierda. Había un sector muy notorio de gentes, por ejemplo, que querían, los puristas, los indigenistas puros, esos eran importantes, porque consideraban que cualquier tipo de relación no indígena era más o menos contaminante. Ahora, yo creo que eso venía precisamente, y por algo debo tener ese en la cabeza, de antropólogos, que consideraban que eso no hay aquí. Sin embargo, hay unos casos muy raros. Había un amigo de estos paisas, antropólogo, que no se perdía reunión importante ninguna, fuera en la sierra o en cualquier parte, y que se presentaba allá. Pero él no participaba. Cuando comenzaban las reuniones estaba en un momento y después cuando comenzaban a hablar los indígenas se retiraba respetuosamente el señor y se sentaba allí afuera en cualquier piedra. Sacaba unos volúmenes gigantescos de ciencia y allá en medio de la sierra de los que estudian. Entonces uno no consideraba muy bien cómo es eso. Hace toda esta avenida hasta aquí para poderse a leer ahí, yo no sé, aquí en algún jefe de la bueno, de antropología o de cualquier cosa así, sino, pero así pasaba. La diversidad humana, como ustedes dicen, es enorme. Quisiera hacerle dos preguntas también. Una es con respecto a decir a la influencia, o sea, ambas son sobre la influencia. Una es sobre qué tipo de influencia tuvieron los movimientos armados. Pues obviamente el 64 al 70 y pico, 71 fueron 5 años donde hubo esa influencia, creo, ¿no? O sea, es decir, pues en algunos textos he leído sobre eso, influencia en la parte social y en organizacional, en lo indígena, uno. ¿Qué tipo de influencia tuvieron? ¿Hubo gran influencia o no? Uno. Y lo segundo es también, con respecto a las influencias, ¿qué tipo de influencia marcaron? Es decir, aquellos intelectuales en la de Barbados, tanto en el 70 más o menos iniciaba la discusión del multiculturalismo en Europa, es decir, esa excisión del proyecto de clases. Entonces, ¿qué influencia tuvieron, por ejemplo, aquellos que participaron en eso para poder concebir esa política, pues, o esa declaración de Barbados, donde desde ahí se desprende también todo lo que plantea posteriormente, pues ya lo de la educación y otras fuerzas políticas como tal? Yo sí quisiera saber cómo en eso, porque tengo una duda desde hace mucho, y ahora que usted está hablando también, pues, como algo así muy referido sucintamente sobre algo de clases, y también cuando se responde la parte del indigenismo en Quintín Lame, pues que se hace esa excisión del indígena como puro, neutro, sin armas. Entonces la pregunta también iría a, entonces, ¿cómo se defendían antes? Es decir, podemos decir que la violencia en los indígenas a través del uso de las armas no existió. Comencemos por lo último. La violencia de los indígenas por las armas. La violencia siempre ha existido entre los indígenas y creo que en todas las sociedades humanas, por las más diversas razones, con picos y con caídas, con influencias o sin influencias. Usted está interesado por las influencias que han merodeado alrededor del movimiento indígena. Y es un
importante, porque el movimiento indígena como tal no habría sido posible sin colaboraciones externas, colaboraciones de diverso tipo, no solamente colaboraciones económicas o publicitarias, abriendo espacios sociales, sino también políticas. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuando usted mencionaba que Argentina y todo eso, ahí lo que se presenta es bastante clarificador, porque Quintín, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, desarrolló una lucha indígena que tenía como mira lo que él siempre buscó, mejorar la condición del indio, o devolverle al indio su trono, como decían algunos de sus discursos, pero al mismo tiempo, en la vida normal, tenía unas relaciones muy amplias con la sociedad nacional, inclusive con oligarcas tan grandes e importantes caucanos como el maestro Valencia, cuya familia, Valencia, habían sido los patrones de sus padres, inclusive de él cuando era joven, allí en San Isidro. Y él nunca tuvo una expresión altisonante siquiera respecto a ellos. Inclusive hay anécdotas que me contaban algunos, no recuerdo quién era que me contaba, unos indígenas creo que de San Isidro, unos ancianos allí hace algunos años, y era que alguna vez iba un grupo de 2 o 3 indígenas con Quintín por la séptima, y que de pronto había aparecido la capa negra, no sé qué, el maestro Valencia, que venía en sentido contrario. Cuando lo ve, el indígena se para un momento y se queda mirando, y cuando ve a esos indios ahí parados, el maestro también hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues que el uno y el otro se van a darse el gran saludo y toda esa cosa. Los otros indígenas están asombrados. Inclusive el que me contó la anécdota, porque ¿cómo era eso que al maestro Valencia, ejemplar número 1 de la aristocracia payanesa, el jefe indio tenía semejante deferencia? Lo que, no solamente en el caso de Quintín, sino de muchos de esos dirigentes, yo he podido observar que ellos no son sectarios raciales, que el sectarismo racial a veces uno lo encuentra mucho más en otros sectores de la sociedad que en ellos, y es algo para tener en cuenta. Ahora, tú querías saber, no recuerdo qué fue lo que al principio, pero bueno, ya eso se quedó para atrás. No, es decir, las dos influencias, o sea que existe, en primer lugar, los intelectuales que firmaron Barbados, es decir, a nivel del contexto del multiculturalismo en los 70 más o menos, que inició pues con esa influencia en América Latina, yo creo, porque en los 70 se movía, ¿no?, la escuela francesa en esas ideas, ¿no? Y también había influencia, también creo que marxista, pues, porque de la escuela marxista, pues, en la lucha de clase. Entonces, creo, no sé si hubo esa influencia o no esa influencia para poder construir esa declaración de Barbados, uno. Y la otra es lo que le decía, es la influencia, si hubo influencia, si realmente los dos movimientos armados, la FARC y el ELN, pues en el 64 ya estaban constituidos, en 5 años, 6 años, hubo esa influencia para que se formara esa organización indígena CRI, o pudiera. Bueno, vamos a ver qué es lo que entendemos por influencia.
porque pues influencias yo creo que son inevitables de todos los humanos en todas las situaciones, de manera que entrar a calificarlas pues, es un poco complicado. Ahora bien, tú quisieras saber si hubo una marcada influencia en el movimiento indígena por la ideología o por ciertas personalidades cercanas a la organización. Creo que estoy pasando revista a los amigos. Sí, habían compañeros, algunos de ellos inclusive no colombianos, recuerdo a uno argentino que dio bastante que de trabajo aquí y que me comparó muchas cosas. Era un marxista convencido y él no, pero salvo una cosa que yo no supe explicarlo, no supe verbalizar en ese momento con él, era que no entendía por qué muchos dirigentes indígenas lo escuchaban como viento llover. En cambio en otros temas, sí, mucha participación. Lo que yo creo que él no alcanzaba a ver era una cuestión objetiva, y era que los indígenas se movían todos en un nivel de ser explotados, los cuales no les hacía necesario muchas discusiones. Entonces, la diferencia de ese sentimiento a veces colectivo de un grupo indígena con un intelectual que llegaba con el discurso, pues ahí hacía la diferencia, ¿no? El intelectual echaba el discurso y ellos en su vida diaria práctica de todas sus relaciones sociales con el pueblo, con el dinero, con el no sé qué, con el no sé cuándo, con las autoridades, pues estaban viviendo lo que el otro quería definir. Y yo creo que eso todavía sucede. No es fácil a veces asumir eso. Pues no sé qué más se pueda ver de eso. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿nos pudieras hablar un poco sobre la mitología de los dioses, de los indígenas Nasa? ¿De los indígenas Nasa? Sí, o de los bolivianos. Es decir, siempre me ha interesado, pero no sé mucho de la mitología de ellos. Es una pregunta antropológica académica. Me da la impresión. Sí, pero me gusta bastante. No hay problema. No hay problema. Sé que es un poco... No. En general, puedes asumir que para un indígena Nasa, ambas cosas son, como diríamos, caras de una misma moneda, son dos realidades, porque han recibido todos prácticamente la influencia de escuela, la influencia de más o menos directa o indirecta de la Iglesia, la sociedad nacional, todo esto. Pero al mismo tiempo, las condiciones objetivas de vida, las condiciones de familia, de herencia y todo eso, les muestran una realidad tan específica, tan cotidiana, que para ellos no tienen problema. Los hechos de diferenciación social o otras similares. Ahora, que eso cómo se puede reflejar en lo que tú me dices, que la mitología y todo eso. Ajá, pues allí habría que analizar con mucho más despacio, porque habría que comenzar por saber qué es lo que en el indígena de hoy uno va a considerar mitología.
digamos, Mitología puede ser el hecho de que tenemos un presidente bueno o un opositor al sistema malo, bueno, no sé, o cosas así, pero... Son mitos de origen, cosmovisión, cosmogonía. Exacto. Hay diferencias. Ahora, respecto a lo que llamaremos, como tú acabas de decir, mitología, cosmovisión, etc., eso sí es mucho más concreto, porque está siempre relacionado con la vida que han vivido y con lo que han aprendido de la vida o en la escuela. Y ahí la influencia del cristianismo, de la sociedad nacional, de los jueces, de los policías y todo eso, de los tenderos, todo eso, tienes una presencia real. Y ya no es mitología, sino otra cosita que solemos llamar experiencia. Entonces, yo no creo que haya mucho de mitología en eso. Pero nos queda una. Yo quería preguntar una algo. pregunta más, o dos más, porque tenemos que cerrar. En relación a las, digamos, relaciones entre los indígenas y los campesinos, como nos comentaba al principio, se hizo escuela en compañía, pero pues a través del tiempo, pues si mal no estoy, han cambiado mucho esas relaciones. ¿Qué intereses políticos en esa historia nos podría decir usted que han sido importantes? Y pues para entender un poco si ha habido distanciamiento, ese distanciamiento y esos cambios. Bueno, ahí eso es muy interesante la cosa. En realidad, todo se explica porque para nosotros, los colombianos, los occidentales que nos acercamos al mundo indígena, de todas maneras tenemos un tamiz, y ese tamiz tiene que ver con la forma como nos parece que se ha dado el proceso para ellos. Entonces uno, pues mucha gente puede pensar es que los indígenas piensan así ahora de acuerdo con su grado de aculturación o con lo que han ido aprendiendo. Y no hay una forma como muy clara para identificar de qué se trata. Pero es allí donde el factor cultural profundo, la herencia, la forma de vida, lo que forma la personalidad de la gente, entra a obtener un papel muy importante. No se puede asumir que todo es por mera influencia escolar o de autoridad o cosas así de nosotros. A veces el simple desarrollo de la personalidad colectiva lleva a situaciones que nos pueden parecer difíciles de aceptar, pero son así. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, hay una especie de quema de etapas o de superación, como dirían otros, de momentos. Entonces, eso no se puede pensar que todo es recibido por ellos. Una más y última. Bueno, pues primero que todo muchas gracias por haber compartido con nosotros este día. Pues a partir de eso quisiera saber cuál creería usted que es el primer paso como para una real consolidación de un Estado verdaderamente multiétnico, del cual se habla en la primera Declaración de Barbados. Multiétnico. Yo creo que tendríamos, no sé, a mí me da la impresión, o de acuerdo con mi reacción íntima, de que la cosa para mí comienza como a flaquear en eso de multiétnico, porque eso implica pues que yo acepte que en la sociedad actual existe institucionalmente, familiarmente, en todas las escalas,
una concepción étnica. Yo no creo. Yo estoy mirando aquí a un blanquito, te estoy mirando a ti, tú más oscuro, pero no hubo diferencia, ni a... nunca se me ocurriría hacer una diferencia, a no ser que tú la plantees. No. Yo creo que eso no sé, existen indiscutiblemente sectores de población, yo creo que todavía piensan en esa forma, pero creo que eso tiene relación mucho más con el aislamiento social en que viven esas personas o esas comunidades. Entonces, ellos siguen con unas ideologías, unas formas de juzgar, etcétera, muy diferentes. Pero uno llega un momento que caramba, pues estoy aquí con el compañero blanco, yo no lo veo negro, yo veo todo el mundo igual, ¿no? Lo que demuestra simplemente que la cosa viene acá, de lo que... Bueno, creo que vamos cerrando. Doctor Daniel, muchísimas gracias por aceptar. Gracias a ustedes por ser tan pacientes.